compartir pantalla. Vamos anotando la fecha del día de hoy en el cuaderno de lenguaje. 18 del 3. Anotamos en el cuaderno. 18 del 3. Hoy día la tía Leila no nos va a acompañar, pero mañana sí. Mañana nos va a acompañar en matemáticas. Ya. Recordar de nuevo las normas de los encuentros virtuales. Voy a revisar que estén todos los nombres reales. Mientras ustedes ponen ahí la fecha. Muy bien, chiquillos, todos sus nombres. Recuerden tener el cuaderno, el lápiz a mano, no escribir por chat, mantener el comportamiento adecuado. Y no rayar la pantalla. No rayar la pantalla y lo inhabilité. Recuerden respetar a los compañeros, profes cuando estemos hablando, silenciar los micrófonos, ser tolerantes frente a las opiniones de los demás y participar activamente. Chiquillos, recordarles encender la cámara para ver qué están haciendo. Krishna, Cami Pacheco, José, Anaí, Justin, Bastián. Ya. Y entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a recordar lo que hicimos en la clase anterior. El día de ayer con la tía Leila. ¿Qué estábamos viendo? Estábamos viendo un texto. Ya, ¿qué texto era? Dos textos. Vimos dos textos. De la mesa de la abuelita y del pulpo no sé cuánto. Ya, del pulpo también. Y también de las informaciones implícitas y ahí la otra con Implícita. Y las ya, lo implícito y Me confundí de cuaderno y saqué el de matemáticas. Ya, vamos a tener que ir a buscar el otro. Bien, chiquillos, nosotros vimos el texto de la abuelita, y el texto de la abuelita dijimos que era un texto literario o no literario. Acuérdense que también al final... ¡Literario! Literario. Al final de la clase hicimos aclaración, era un texto literario. Sí. Ahí teníamos los literarios son como historias, cuentos. Las fábulas también. Y el texto del pulpo, ¿qué era? ¿Era literario o no literario? No literario, porque no estaba la información. Porque no era un texto de información. Muy bien. Ahí nos daba características, ¿cierto?, del pulpo y otros datos más. Entonces, esa es la diferencia que nosotros tenemos que hacer con ese tipo de textos. Una historia es como una leyenda, ¿no? Entonces, escribimos el objetivo de la clase en el cuaderno, que dice leer comprensivamente narraciones, identificando personajes, características y acciones. Listo. Ya, ahí van levantando la manito, si lo tienen escrito, para seguir a la próxima. Ya. ¿Sí? ¿Está escrito? Recuerden prender las cámaras, chiquillos. Listo. Muy bien. Listo. Súper. Listo, profe. Listo. Muy bien. Listo. Súper.
¿De qué por qué? Ya. ¿Estamos, chiquillos? Un minutito más. Listo. Muy bien. ¿Dónde vas, Monse? En personajes. Ya. Bien, Cami. ¿Cómo vamos, Vicente? Listo, tía. Tenemos la palabra acciones. Ah, ya. Está al final. Ya, súper. Tía, pero por fin hice el pulpo. ¿Qué cosa? Por fin hice el pulpo, pero me quedó como una medusa. ¿Verdad? A verlo. Ya terminé, profe. Profe. ¿De qué más vaya a hacer? Ya, tía, ya terminé. Ah, qué bonito el pulpo igual. Profe, ¿Sí? y le muestro el dibujo que teníamos que hacer. Ya. Muéstrenme sus dibujos, los que lo hicieron. Sí, sí hay. Pero no sé si tienen, tendrá. Tenemos que tener. Qué bonito, Aarón. Te quedó súper bien. Excelente. No sé. A ver el dibujo. Bien, ¿De qué tía era los que no mostraron el trabajo de... el pulpo, el dibujo del pulpo. Los que tengan su dibujito del pulpo ahí me lo muestran. Eso. Ya. Así entonces, chiquillos, pasamos a la siguiente. Bien, Michael. Súper. Ya. Comprensión lectora entonces. Tenemos tipos de textos. Vamos a escribir ahí las definiciones que tenemos. ¿Ya? La primera ¿En el definición. cuaderno? Sí, en el cuaderno. Mientras yo voy explicando, ustedes aprovechen de ir escribiendo lo que dice acá. Tenemos textos literarios y textos no literarios. Importante esto que lo tengan anotadito para poder hacer la distinción entre estos dos tipos de textos. Tenemos que los textos literarios, por una parte, son aquellas narraciones en que el autor expresa emotividad de la realidad en que vive. ¿Ya? Ahí va a ir describiendo características de los lugares, de los personajes. A eso se refiere con la emotividad. También por la expresión de sentimientos. ¿Ya? Un texto literario también puede ser un poema. Tenemos los cuentos, los dramas, las fábulas, las novelas. Alguien me levantó la manito. El Máxima nos salva y el Alonso. Ya terminé. Ah, ya. Tía, Perfecto. Dígame. ¿se escribe? Sí, se escriben las definiciones. Ah, no, que yo tenía la misma duda que él, no sé qué. Ah, ya. Sí, se escriben las definiciones, chiquillos. Así que ahí tenemos los textos literarios. Cuentos, dramas, fábulas, las novelas, los poemas, todo eso son textos literarios. Porque, como dice aquí, se expresa emotividad, se expresan emociones de la realidad en que se vive. Por ejemplo, se cuenta una historia, se describe un lugar, hay personajes que van a sentir emociones con respecto al lugar en el que están ubicados, ¿ya? Y en cambio, los textos no literarios, dice, son los textos informativos que no expresan emotividad. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar con este tipo de textos? Solamente van a entregar información, como pasaba en el caso del texto del pulpo que vimos el día de ayer. ¿Ya? El texto del pulpo es un claro ejemplo de texto no literario porque es solamente un texto informativo. Ejemplos de textos no literarios tenemos las recetas de cocina, los avisos publicitarios, tenemos los instructivos también, los manuales, cuando por ejemplo hay que armar un mueble y viene un manual, ese es un texto no literario. Cuando nosotros vamos a
jugar un juego de mesa que también tiene las instrucciones del juego. Por lo tanto, nosotros ahí tenemos que leer un texto no literario, ¿ya? Aquí no se expresan emociones ni sentimientos, nada. Más que nada es dar información de algo. Bien distinto a lo que es un texto literario que sí lo va a hacer. Me van levantando una manito ahí en la pantalla para que me vayan avisando si lo escribieron o no. Yo estoy por terminar. El primero. Dentro de ahí de los textos literarios que nos nombran las fábulas eran esos textos que tenían una característica especial, que más de que una historia que nos dejaba la fábula, ¿se acuerdan de eso? Habían animales, yo creo que con la tía Francisca sí leyeron fábulas. Habían unos animales y dejaba algo al final de la historia. Una enseñanza. Moraleja. Muy bien, dejaba una enseñanza o moraleja, súper bien. Esos también son textos literarios. Profe, ¿Sí? yo en otro, en otro colegio, yo tenía lenguaje y taller de lenguaje. Uy, tenías harto lenguaje, más comprensión lectora y todo eso. Sí. Qué No, harto. yo una vez estuve en taller de lenguaje. ¿También? Pero eso es súper bueno, porque así hay más repaso ahí de los textos, queda más Yo estoy en taekwondo de taller. sí, Sí, importante. con el Maicon y no sé con quién más. Ya, pero igual se nota que los que comprenden ¿Alex en taekwondo? la mayoría. Sí, en el 2019. Ahí. Sí, estaba el Mike con el Justin, tú, yo, el Niro. El Niro no sé por qué se salió de ahí. Y a mí me gusta usar esto cuando los demás están haciendo, porque es como para formar cosas. Sí, Me la gusta regla usar estas de cosas. O sea, letritas. sí, y de números. Tiene números Oh, y ¿verdad? Qué buena. Súper completa. Te sirve también Cuando, para hacer las cuando, cartulinas. cuando alguien, o sea, cuando termino una esta de matemática, abro mi cuaderno y hago cualquier suma que se me viene a la cabeza. Lo resulta. Está bien para repasar. Ya, chiquillos, ¿cómo vamos? Yo voy Estoy en la en la primera segunda. Ya. Ya, profe, terminé. Perfecto. Voy a esperar ahí a los compañeros. tiene una pregunta, ¿hay un tendón en la rodilla? Pero en la parte de atrás sí. Me acabo de La pegar parte ahí. del músculo. Me acabo de pegar ahí. O con la silla. No con el mueble. O Ay, no, O una es, vez o es lo mismo que te peguís con algo con el codo y te empieza a doler un da como la montón. corriente de repente si no se pega en el codo. una vez yo estaba Ayer en me te pegas con el dedito chico del pie. Yo me estaba bañando y se me cayó casi todo el bálsamo y ¿Ya? veo y me resbala y me pego en todo el muslo. ¡Uy, Yare! ¡Qué peligroso! Yo una vez estaba en Rancagua donde toda mi familia, mi prima y todo, y de repente, o sea, me caí, me doblé el pie y me dolía demasiado. Ese dolor duró como un mes, duró un mes. ¿Y se te Y me hinchó? acuerdo que Rompió el jugamos brazo, me cago. a la escondida y aún seguía corriendo, pero corría lento. Bueno, más de lo
lento que eso. No, O sea, trotaba. no soy la última, la única que cuando uno se duerme y está el cojín y se pone boca abajo y las manos las pone abajo del cojín. Ah, ¿y no se te adormecen las manos de repente? Así como cargando la cabeza. Ah, ¿no? Pero después mi mamá dice, no, pues no tenés que dormir así porque después, hoy me Sí, desperté con dolor así porque estaba durmiendo así. Claro, con dolor de cuello, estás tan Sí, porque estirada. como Mire, está la yo tengo una mamá- litera, yo duermo en la cama de arriba y yo siempre cuando me quedo dormido dejo la mano ahí al otro día la tengo toda dormida. Sí, porque Porque no, como que hace presión mi cuerpo con la mano y me queda así como que A mí la me sangre gusta no me dormir circula de bien. espalda. sí, Y como sí. que no sé, pero yo lastra. toda mi vida he dormido así, estoy acostumbrado, muy pocas veces me pasa eso. Oh, Yo pocas estoy veces. acostumbrada y no me pasa nada. Ah, ya. Es que Siempre duermo así. yo duermo muy loco, entonces siempre despierto con dolor acá, Con no dolor sé, en de el cuello, de espalda. Sí. ¿Ya usted ronca? Yo no ronco, creo. Ah, no ronco. Creo. ¿Se Creo. imagina que está No, ahí no. roncando súper fuerte en la noche? Ah, Creo. creo. Profe, Soy el único, o sea, profe, yo no ronco, pero duermo muy inquieto una vez de que, o sea, fuimos donde mi abuelita y mi abuelita no tiene mucha gente que dormir con mi mamá. ¿Ya? Y yo me desperté justo y le pegué un pedazo sin querer mientras dormía. Es que a Y veces quedé no mueve las muy mal. manos. Sí, una vez se mueve las manos cuando está dormido. profe, Sí. Yo tengo mal dormir y ronco mucho. recuerdo que mi primo ¿Ya? se dormía en una pieza y al lado estaba mi abuelo. Ya. Entonces resulta que él decía que mi abuelo era como un altavoz porque roncaba. No, era muy fuerte su ronquido. Una vez con un tío mío, me fui a quedar a dormir con una prima y mi tía. Y estábamos durmiendo los tres juntos. No pude dormir, no dormí nada. Solo dormí una hora. Porque Oh, mi tío roncaba demasiado. sí, hay personas que roncan No muy podía dormir. fuerte. Ya, chiquillos, voy a cambiar. profe, terminé. Perfecto. Profe, terminé. Gracias, Maxi, perfecto, muy bien. Ya, yo ahora me estoy empezando a levantar más temprano. Yo me levantaba a la 1 de la tarde, ahora me levanto a las 6 de la mañana. Uy, qué Yo temprano, igual, qué temprano. Súper temprano. Pero está bien, porque así también se acuestan más temprano y duermen mejor. Ya estoy en la última pregunta. Yo y a Pero José nos pasa lo yo mismo digo, que nos quedamos tarde despiertos y nos Profe, despertamos súper borraré temprano. una Oh, porque me quedó mal. Profe, A mí también me pasó lo tengo mismo. que borrar una, espérame. ¿Me puedo esperar? sí. Son 2 minutitos. El último punto de la 2. Maxi, ¿en cuál vas? Estoy en todos los publicitarios. Ah, te queda nada. Le vamos a preguntar ahí al el Vicente. ¿Está por ahí, Vicente? Vicente. ¿Cómo vas? Ya, una pregunta seria, ¿qué se siente ser profesora y aguantar a todos los niños que está viendo ahora? Bien, porque es un curso excelente. Me encanta. profe. Recuerdo Yo que no podría ser profesor. Son súper participativos. El más ciencia es terrible. Yo empezaría a gritar en medio de la clase si fuera profesor. Ya terminé. Ya, listo. Vamos a cambiar entonces, chiquillos. Después lo ven en el canal de YouTube, ya está, va a estar ahí. Así que ahí se dejan un espacio y van a devolver. Entonces, vamos silenciando los audios, chiquillos. Tenemos los tipos de textos que ya habíamos Profe, hay que nombrado. escribir. No, esto no. Tipos de textos literarios, novelas, cuentos, diálogos, fábulas, rimas, que ahí están las rimas, están los poemas, ¿ya? Yo lo voy a Los escribir no para que literarios, después estudiar en las pruebas. recetas, cómics, esto es lo que nombramos
Alexis, de ahí, si quieres verlo en el canal de YouTube, ahí lo puedes retroceder, ¿ya? Avisos publicitarios, las noticias, las biografías también, las cartas, textos no literarios. Entonces, vamos a leer atentamente el siguiente texto y luego vamos a hacer algunas actividades sobre él. Y esta es una comprensión lectora que dice, que se llama La escuela, ya es un fragmento. ¿Qué significa que sea un fragmento? ¿Han escuchado de repente cuando dice ahí fragmento de un texto? Yo sí, pero no sé mucho qué significa. ¿Alguna parte? Ya, una parte, solamente una parte, no está el texto completo, ¿ya? Entonces voy a empezar a leer yo y después algunos voluntarios aquí me van a ayudar a leer. Yo, profe, yo. ¿Quién me dijo yo? Yo, el Aarón. El Aarón, ya. El Aarón, Máxima no falta, ya. El Michael también cree. El Maicon también. Dice entonces, piensa en los innumerables niños que a todas horas acuden a la escuela en todos los países. Contémplalos con la imaginación yendo por las tranquilas y solitarias callejuelas aldeanas, por las concurridas calles de la ciudad, por la orilla de los mares y de los lagos, tanto bajo el sol ardiente como entre tinieblas, embarcados en los países surcados por canales, a caballos por las extensas planicies, en trineos sobre la nieve, por valles y colinas, a través de bosques y torrentes, subiendo y bajando sendas solitarias montañeras, solos, o por parejas, o en grupos, o en largas filas, todos con libros bajo el brazo, vestidos de 1000 diferentes maneras, hablando en miles de lenguas. Ya, y aquí tenemos un vocabulario que dice concurridas, porque habla de las calles concurridas, o sea, que son visitadas por muchas personas, y los países surcados por canales, o sea, atravesados por canales de agua, por ejemplo. ¿Y de qué está hablando acá? ¿Qué está describiendo en esta primera parte? ¿Qué creen ustedes? ¿De quién están hablando? De los niños que van muchas horas al colegio y tienen que Ya, los niños que van al colegio, en un tiempo Hablan normal. sobre la escuela. Sí, de la escuela. ¿Y son niños de un solo lugar o de distintas partes del mundo? De distintas partes del mundo. Ya, ¿y todos los niños tienen como las mismas condiciones para ir a la escuela? No, No, porque ahí, con diferentes vestimentas. claro, porque también ahí depende del clima. Dice que atraviesan valles, atraviesan con trineo la Montañas. nieve, las montañas, todo eso, Los bosques. los bosques, Ustedes deben de parecer esqueletos, así hecho ejercicio. las calles de la ciudad. Por ejemplo, para ir a la escuela ahí ustedes tienen que ir desde su casa, caminando por la calle de la ciudad, ¿cierto? Que lleva hasta la escuela. Pero hay otros niños que tienen que ir de un lugar muy lejano hasta llegar a la escuela y se van a caballo o tienen que atravesar el barro, por ejemplo, niños que viven en lugares muy alejados en Chile, ya en el sur de Chile y lloviendo así con una lluvia muy fuerte. Así que de esto nos habla también este texto. Ya, siga leyendo el Aarón. Desde las últimas escuelas de Rusia, casi perdidas en los hielos, hasta las de Arabia, a la sombra de palmeras, millones de criaturas van a perder en 100 diversas formas. Esperen que me tapa la cámara del compu. Ya. Por diversas formas, las mismas cosas. Imagínate ese tan vasto hormiguero de chicos de los más diversos pueblos, ese inmenso movimiento del que forma parte, y piensa que si se detuviese la humanidad volvería a sumirse en la barbarie. Ese movimiento es progreso, esperanza y gloria del mundo.
Ya. Entonces tenemos aquí que dice el Se me vocabulario. tapa la- Imagínate ese tan vasto hormiguero de chicos, vasto, muy extenso, o sea, una cantidad muy grande de niños que van a la escuela. Después dice, la humanidad volvería, ya, si no pasara esto, si los niños no fueran a la escuela, no estudiaran, no existieran las escuelas, por ejemplo, dice la humanidad volvería a sumirse en la barbarie, o sea que no, ahí faltaría la educación, ¿cierto? Que nosotros tenemos asistiendo a clases. Y después dice, ese movimiento es progreso, o sea, el ir a la escuela de distintas formas, como lo hacen todos los niños alrededor del mundo, ayuda a mejorar, ¿cierto? Que haya esperanza y gloria en el mundo. Eso dice. Entonces nos vamos a hablar de las escuelas, de cómo van los niños a las escuelas en distintas partes del mundo y los beneficios también para el mundo de que los niños vayan a la escuela. Va a haber otro texto después, chiquillos, así que los que me quedaron pendientes ahí me van a ayudar a leer después. El Michael venía después de mí, la Claro, otra una venía el Maicon y el Máxima no salva, que los tengo ahí para No, tía, que... primero fue el Maxi después yo fui el último Ya, para que el Maxi lea primero. ya, ahí vamos a leer después entonces el otro texto. Entonces dice, lee y responde en tu cuaderno. Ya leímos el texto y necesito que copien todas las preguntas antes de contestar, ¿ya? Para que podamos devolvernos al texto. Entonces dice, número 1, vamos escribiendo ahí. ¿Cómo describe el autor las calles de las aldeas? ¿Cómo las describe? Después, número 2, ¿cómo describe las calles de la ciudad? Vamos ahí escribiendo. Después, hay una alternativa ahí que dice, ¿Se escriben solo las respuestas o las preguntas y las las respuestas? preguntas y las respuestas. La 3, ¿cómo viajan los niños? Letra A dice por las extensas planicies o B por la nieve. Después, la 4, ¿cuántos niños y niñas van todos los días a la escuela en el mundo? Recuerden que pueden ser respuestas de tipo explícita o implícita, puede haber de todo. Después la 5, ¿qué llevan los niños y niñas a la escuela? Y la 6, ¿en qué se diferencian los niños y niñas que van a la escuela todos los días? ¿Ya? Así que ahí, en la medida que ustedes escriban las preguntas, me van avisando cuando las tengan todas escritas y nosotros nos devolvemos al texto. Perdón, profe, por llegar más tarde. Iba y fui a comprar. Ah, ya. Ahí va a estar, por ejemplo. Maicon, ¿lo había levantado? Ah, no, tenía la manita levantada. Sí, tía, la dejo levantar para después leer el texto, la bajo. Ah, ya. Déjala levantada nomás, Maicon. Ahí me van avisando ustedes cuando estemos listos, ¿ya? Listo, tía. Ya, muy bien. Hay algunas que igual se pueden contestar sin volver al texto.
Ya me veo invertido. Sí, está al otro lado, Maite. Espera. Estás de cabeza. Ahí de lado. ¿Ahí está? Sí, 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 sí. Ya, ya, ya. Listo. Ya, súper. Me van avisando ahí, chiquillos, si van terminando. ¿O cuántas les faltan? Profe, la 1 y la 2 no me las sé. Pero Las vamos, demás sí. ya, conteste por mientras las que pueda y después nosotros, Profe, cuando los compañeros terminen, profe. vamos a retroceder en el texto, ¿ya? Dígame. Yo solamente me recuerdo la 3. Solo la 3, ya. De ahí vamos a retroceder en el texto. ¿Ya da así? Vamos a esperar a que los compañeros terminen de escribir. Bueno, profe. Pues chiquillos, estamos ahí 2 minutitos más. Profe, ¿Sí? solo me falta escribir la 5 y la 6. Ya, perfecto. Danae, ¿cómo vamos? Bien, ¿Bien? ¿Cuántas te faltan? yo terminé de escribir ahora. Tengo que responder. Ya. Vamos a ver ahí para retroceder en el texto. La Monse, ¿cómo va? ¿Bien? ¿En cuál vas, Monse? ¿Hoy las terminaste todas? No, todavía no termina. ¿Y en cuál vas? En la B. Ya. Máxima nos salva. ¿Dónde vas tú? Estoy terminando. Ya, bien. Basti, ¿cómo vas tú? Termina, ahora me falta responder. Bien. Vicente, ¿cómo vamos? ¿Terminó de escribir las preguntas? ¿Ah? ¿El Vicente? No. ¿Cómo Mira vamos, dónde vas. Vicente? ¿En cuál vas? Estoy en la pista. Ah, ya. Profesora, Sí. ¿puedo ir al baño? Vaya al baño.
Ya me duele la mano. De mucho escribir. La poca costumbre. A mí no me duele porque los otros años no hacen escribir en un libro como así, como 5 hojas. Ya, sí. Importante ahí ejercitar la manita. No me acuerdo cómo se llamaba el libro, era como uno blanco con rojo. Ah, ya. ¿Pero era como para hacer copias? Para escribir, o sea, nos ponían, escribe esto, haz una oración, nos ponían no sé cuánto y tenemos que escribir. Ah, Tía, dígame. era de caligrafía. Ah, de caligrafía. Súper. Ya vengo del planeta Marte, mira, estoy invertido. Chiquillos, los demás, acuérdense de encender sus Yo cámaras. también vengo de Marte. Ya terminé las preguntas, profe, de escribirlas. Ya, muy bien. Solamente me faltan las respuestas que no me sé casi ninguna. Ya, vamos Solamente la 3. a dar un minutito más, chiquillos. Después vamos a volver a las preguntas para que dejemos el texto puesto y poder responder las preguntas que están ahí. La primera entonces, ¿cómo describe el autor las calles de las aldeas? La segunda, ¿cómo describe las calles de la ciudad? Ya. ¿Cómo describe las calles de la ciudad? Lluviosas. Ya, pero Ya terminé. solo lluviosos. Vamos a ver ahí. En la 3, ¿cómo viajan los niños? Ahí hay dos alternativas. O viajarán a través de las dos. Por la nieve. Por la nieve. Con los Ya. trineos. Después dice la 4, ¿cuántos niños y niñas van todos los días a la escuela en el mundo? ¿Ahí salía el número exacto o no? ¿No salía? No, ¿cierto? No sale un número exacto, pero uno igual puede, muchos niños, ya, ahí uno puede inferir que son muchos niños, porque nos habla de, no solamente de una ciudad, nos habla de todo el mundo. Importante saber eso. Después las 5, ¿qué llevan todos los niños y niñas a la escuela? Sus materiales para trabajar. Ya. ¿Y en el texto nos dirá algo? Sí. Vamos a recordarlo ahí cuando volvamos. Y las 6, ¿en qué se diferencian los niños y niñas que van a la escuela todos los días? ¿En qué se diferencian los niños y niñas que van a la escuela todos los días? Porque un niño que va al colegio en Arabia, ¿será lo mismo que aquí en Chile? Cambia la vestimenta y la manera del clima. Ya, cambia la vestimenta, el clima. ¿Hablarán español o hablarán otro idioma? Depende de qué país sean. Ya, claro. ¿Y ya nos pasamos la hora? No, todavía no. Hasta las 11:20. Profe, Sí. Mi vestimenta. mamá me había dicho que terminaba a las ¿Con B 11. corta o con B larga? ¿Qué cosa? ¿Qué palabra? Vestimenta. ¿Y la 1 y la 2 cómo era? Vestimenta. De vestir. Vestimenta, con B corta. La última, ¿en qué se diferencian los niños y niñas que van a la escuela todos los días? Ya, vamos entonces a retroceder ahí en el texto. La primera entonces, la número 1, ¿cómo describe el autor las calles de las aldeas? De las aldeas. Concurridas. Ya, vamos a ir subrayando ahí entonces. Dice, piensa en los innumerables niños que a todas horas acuden a la escuela en todos los países. Contémplalos con la imaginación, yendo por las tranquilas y solitarias callejuelas aldeanas. Ya, dice después por las concurridas calles de la ciudad, pero ahí nos dice concurridas calles de la ciudad. En la primera nos está preguntando de las aldeas. Dice, yendo por las tranquilas y solitarias callejuelas aldeanas. ¿Cómo serán entonces esas... ¡Callejuelas! Ya, pero ¿cómo son esas callejuelas?
¿Callejones? Ya, pero antes hay unas características ahí de esas callejuelas. Por los bordes del mar. Pero dice las aldeas, estamos acá, en esta parte, yendo por las tranquilas y solitarias callejuelas aldeanas. ¿Cómo son esas calles de las aldeas? Ahí mismo lo dice, chiquillos. Tranquilas y solitarias. Tranquilas y solitarias. Esa es la respuesta de la 1. Entonces anotamos ahí. En la 1, son tranquilas y solitarias. Ya como en la pregunta, la última, la 6, ¿qué se diferencia? ¿En qué se diferencian los niños y niñas que van a la escuela todos los días? Profe, tranquilas, ¿es con Q? Sí, con Q. ¿Cómo describe entonces el autor las calles de las aldeas? Tranquilas y solitarias. Ya, ahí tenemos la respuesta de la 1. Después la 2, ¿cómo describe las calles de la ciudad? Ahora sí nos vamos a las calles de la ciudad y voy a ocupar otro color. Voy a ocupar el verde. ¿Concurridas? Ya, ahí sí, las calles de la ciudad son concurridas. ¿Y a qué se refiere concurridas? Que son visitadas por muchas personas. ¿Ya? Entonces ponemos ahí la número 2. Describe las calles de la ciudad como concurridas. Profe, Sí. yo primero escribo las preguntas todas juntas ¿Ya? y después pongo respuestas y pongo respuesta 1 de la 1, respuesta 2 de la pregunta 2, respuesta 3 de la pregunta 3. Así. Tía, Tú tienes creo que como la el Camila le desarrollo, preguntó ¿sí? algo. Tía. O una niña le ¿Sí, preguntó profe? algo. Sí, alguien me preguntó algo. La Camila, creo. ¿Camila me habías preguntado algo? No. ¿No? No sé qué Yo, era la Camila que dijo. yo juré haber escuchado que alguien le iba a decir ¿Alguien me algo. preguntó algo? Sí. ¿Sí? ¿Era la Camila o no? Porque se parece No a un... sé. Tía, Sí, se parecía mucho a la Camila. tía, yo Maxi, dígame. quiero mostrarle algo. ¿Qué cosa? Mire, Oh, Un zapallo. zapallo. mi papá lo encontraron en la huerta suelto. Qué grande. Qué bonito. El Maxi se podría hacer la mensa ensalada. Tiene todo Sí, pero a mí el no me almuerzo gusta mucho el listo. zapallo. Tiene Se el almuerzo podría listo. ser millonario, podría vender las lechugas y todo y tener plata. Qué bacán cómo está el Maxi ahí, ¿o no? Como que Sí, qué rico, al al aire aire libre. libre. Rico. Ya, me encanta él. ¿Y cómo está ya el clima? Salió el sol, pero de Acá. repente... Acá En Valparaíso, nada de en sol. Valparaíso, acá en Valparaíso, Aquí también. acá siempre vamos a poder respirar está porque a mi bonito. mamá le encantan las plantas, miren. ¿Esas plantas? Está lleno de plantas allá abajo también, miren. Mire acá. Ay, Abajo, abajo hay un jardín. ¿Verdad? Ya, tía, Oh, contesté ¿verdad? Que esas todos. plantas tiene muchas. profe, Dígame. Y acá afuera. mire, espérame. Justo allá hay un jardín. Oh, ¿verdad? Qué lindo. Y abajo también hay como un jardín para abajo. Sí, ahí también. ¿Te acordáis, Michael? Cuando Sí. jugábamos a pelota y un vecino se estaba con Yo tengo un jardín gigante. ¿Sí? Tía, Dígame. La Kaylee. Hailey, mi mami igual también tiene. ¿tienen plantitas? Mire, sí, también tiene. Ahí no veo Y muchas sí. Tía, Mire, y una planta así ¿verdad? como de Estas por aquí. plantitas, muchas. mire. Oh, qué harto. Qué bonita Por toda acá esta tiene. plantita. Sí. Tiene por ahí también. Yo tengo un Muchas jardín más. Qué gigantesco. harto. Sí, Si a la Por mamá de todos la lados. Kelly le gusta, a la mamá de la Kelly le gusta cultivar. encantan las plantitas, sí. Sí. Y mi mamá Y también por tiene allá, hartas plantas. Tía, quiero decirle algo, mire. Hay una allá. Tía, ¿Qué? mire, estos son como cactus de esta zona. Ah.
Ah, esos cactus. Son como redonditos. Están chiquititos, están creciendo ahí todavía. A mí me gustan esos cactus que son ¿Bonito? redonditos. ¿Cierto? Ya, También chiquillos. mi hermana tiene estos. Oh, qué Una bonito. El Max Qué tiene harto. como que... Hay que seguir El con la Maxi tiene... Sí, qué harto. Ya, chiquillos, vamos a seguir. Nos quedan algunas preguntas. Dice, ¿cómo viajan los niños? ¿Cómo viajan, chiquillos? Habiendo Por la nieve. Por Ya, la nieve. Por las solitarias montañas. por las solitarias montañas, en caballo, ahí, a ver, vamos a ver la pregunta. Decía, ¿cómo viajaban los niños? ¿Por las extensas planicies o por la nieve? Y aquí nos dice, claro, por la orilla de los mares y de los lagos, tanto bajo el sol ardiente como entre tinieblas, o sea, con la oscuridad a veces, embarcados en los países surcados por canales, a caballo por las extensas planicies, o sea, podría ser la A también. Sí. Y después dicen trineos sobre la nieve, o sea que es la A y la B, son las dos. Ya de esas dos alternativas son las dos. Ya vamos a alcanzar a leer el texto. Parece que lo vamos a tener que dejar para después, pero ya ustedes están listos para leer. Dígame, Racín. Entonces yo puedo poner por la nieve o por las extensas planicies. Sí, por las dos, sí, se pueden marcar las dos. Y yo puse por la nieve nomás. Que Profe, ahí tú vas marcando la otra. Después la... profe, mira mi gatita. Tu gatita. Mira. Qué linda. Tiene 2 años. Uy, 2 años. Ya, después dice, la 4. ¿Cuántos niños y niñas van todos los días a la escuela en el mundo? Mira. ¿Cuántos? Muchos. Ya, muchos. ¿Y cómo nosotros lo sabemos? Porque van van niños de distintos países a la escuela. Ya, perfecto. Y dice en ¿Profe? la primera línea, ¿qué palabra nos dice que van muchos niños? Dice, piensa en los innumerables niños que a todas horas acuden a la escuela. Innumerables. Que van a la escuela de todos los países. Ahí está. ¿Profe? Innumerables niños, o sea que son muchos. No, realidad. Ya, ahí nos sale la cantidad exacta, pero nosotros vamos a poner en la 4, van muchos niños, todos los días a la escuela, muchos niños, innumerables, eso es lo mismo. Después dice, la 5, ¿qué llevan todos los niños y niñas a la escuela? Está en la penúltima línea. Por acá está, en esta línea, aquí. ¿Qué llevan los niños? ¿Libros? Ya, llevan libros. Dice, todos Con con mochilas libros y bajo el así. brazo. Todos con libros bajo el brazo. Ya, yo estaba leyendo a ver si decía una vestimenta en común. Dice vestidos de 1000 maneras diferentes, sí, no tienen como vestimenta en común porque en algunos países van con uniforme, otros van con ropa de calle, así. Ya, a ver, vamos a ver la siguiente parte. Libros saber si- bajo. Ahí está, libros bajo el brazo, con libros bajo el brazo. Uy, yo pensé que ¿cómo se llama? El emoji de la mano todavía no se nos baja. Yo pensé que se bajaba automático. ¿Se bajaba? No, hay que bajarla. Ya, No, es infinito. después la otra. ¿Por qué tienen tanto la mano ahí paradita? Porque para que era para después leer. la tía no se lo olvide, sí, para Sí. leer. Pero ya sabemos, si no alcanzamos ahora, Maicon, ustedes están, tú el Maxi, están pendientes para la lectura. Ya, la 5, la 6. ¿En qué se diferencian los niños y niñas que van todos los días a la escuela? Aquí también está, en las dos últimas líneas. ¿En qué se diferencian? Hablar en diferentes idiomas Ya, ¿y en qué más? y vestirse de diferentes maneras. Ya, entonces, se diferencian en la ropa y en el Lenguaje. en el lenguaje, en el idioma. ¿ya? Profe, Se diferencian en la ropa y en el idioma. profe, Dígame. yo puse cambia la vestimenta y el idioma. Perfecto, muy bien. Cambia la vestimenta y el idioma. Muy bien.
Aquí hay algunos que me levantaron la manito. La Kaylee. La Kaylee. Kaylee, ¿me levantaste la manito? ¿Ya bajamos la mano nomás? Sí, yo ya sé que están pendientes, ustedes igual me recuerdan para mañana, que mañana estamos con lenguaje igual. Tía, Dígame, Kaylee. ¿puedo ir al baño? Vaya al baño. Ya, completamos entonces las 6. Me dice en qué se diferencian los niños y niñas que eran en el Ya lenguaje. mañana a primera hora nos toca. Profe, Mañana profe. primera hora nos toca lenguaje. Profe, Dígame. ¿a qué hora de la mañana tenemos que ir a buscar las guías? Mañana de 9 a Profesora. las 4 de la tarde. Ah, se puede hacer de tarde también. Claro, sí. Ah, ya, Profesora. porque ¿Escuchaste, mamá? ¿Qué Profe. cosa, Basti? Dígame. ¿Se recuerda la otra clase a la que yo le saqué screenshot a las preguntas? Sí, Ya, ¿me acuerdo? tía. ¿Esas preguntas las haremos en la próxima clase Sí, o hay que hacerlas antes? en la otra clase. Tía. La próxima clase, ya bueno, entonces no las voy a hacer. Ah, ya. ¿Quién me Sí, estaba hablando? Tía. ¿Alguien me estaba Tía. diciendo? Yo. Maxi. Un día nosotros fuimos a Pomaire ¿Ya? y compramos de estos chanchitos de greda. Ah, los chanchitos de grega son súper típicos de ahí. Qué bonito. Ya, una pregunta, ¿cuándo ¿cómo? falta? ¿Las 5? Las 5 y las 6 ya las contestamos, chiquillos, las conversamos y todo. Nada que Así ver que con la pregunta. ahora vamos a pasar a lo último. Espero que haya... Este es el texto que nos faltaba, ¿ya? Vamos a retomar eso mañana. ¿Y qué revisamos hoy en clase entonces? Para ya que vayamos terminando. Repasamos los textos. Ahora vimos los textos. ¿Cómo se llama? Espera que se me olvidó la palabra. Los Literarios. literarios. Perfecto. Y a ver, Aarón, ¿tú me puedes dar un ejemplo de texto literario? Yo, tío. ¿Estáis silenciados, Aaron? Literario. ¿Qué está pensando? Está pensando, sí. Apagó la cámara. Está pensando. Está pensando. Esperémoslo. O alguien que también pueda decir un ejemplo de texto. Pero no literario. De literario. Literario. Una noticia. Literario y literaria. El Aarón, a ver, Aarón, ahí me estaba Dijo diciendo. noticia. La noticia, ¿qué creen que es, chiquillos? Porque acuérdense que el literario... Literario. No literario. Ya, el no literario nos informa, por lo tanto la noticia es no literario. Ya, y un ejemplo de texto literario. Yo, tío. A ver, Michael. Un cuento. ¿Ya? Una fábula. Ya, Bien, una fábula. Una novela, creo. Bien. Drama, bien. El diálogo, los diálogos también. Tía. Dígame. Cómics. Ya, Tía. el cómic. ¿Sí? Maxi, dime. Ya. Entonces, ahora ya para terminar, que aclaramos eso, textos literarios, recuerden, todos los que están contando alguna historia, expresan sentimientos, emociones. Tía, el lápiz. Y tenemos entonces, por otro lado, los textos no literarios que nos van a entregar solamente información, como los Profe, sé manuales. que no tiene nada que ver con la esta, ¿Sí? con la iglesia, pero ¿cómo obtuvieron sus mascotas? ¿La adoptaron, encontraron en la calle? ¿Quiénes? Todos los que tienen mascotas. ¿Todos los que tienen mascotas? Es que son de distintas formas los que tienen mascotas. Tía. Por ejemplo, los pueden haber adoptado, se los pueden Había haber una regalado. publicación en Facebook y adoptó. Siempre queda todo mal. Una publicación y ahí tuviste tu mascota. Es monitor uno, no toda la pantalla. Sí, tiene razón la tía Are, vamos a tener que controlarnos ahí. Ya, Es que es chiquillos. costumbre. Sí, es la costumbre, es que se emocionan, sí entiendo.
Ya, chiquillos, un abrazo grande. Nos estamos viendo para el día de mañana. Recuerden, hoy día reunión de apoderados a las 5:30. Y mañana entrega de guía. Ahora vamos a descansar y a la música. Chao. Chao.